Entonces tenemos una novela escrita, se tardó 30 años en terminar de ser escrita, que tiene por autor a un dramaturgo, no justamente un novelista. Y acá entonces nos cabe preguntarnos, ¿es novelista aquella persona que escribe novelas? Claramente. ¿Puede alguien sin ser novelista escribir una novela? ¿O el hecho de haber escrito una novela, por lo menos en la vida, ya eso nos constituye novelista? Claro, alguien podrá decir, bueno, pero el hombre se tardó 30 años en escribir una novela porque no era novelista, porque desconocía los procedimientos. Y entonces si previamente hubiera sido novelista, se hubiera tardado menos tiempo en escribir esta obra. Entonces podemos preguntar, ¿qué es antes, el novelista o la novela? ¿Una persona porque es novelista escribe novelas o porque escribió novelas es novelista? Todas cuestiones para ponerse a pensar un rato, para ejercitar la mollera. No es que tenga demasiada importancia, por lo menos desde mi punto de vista. Por de pronto Ricardo Monti era un dramaturgo, ¿no es cierto? Sabemos que fue esencialmente, principalmente un dramaturgo. Ha escrito muchísimas obras de teatro. Y un día, allá por 1987, entonces se cuenta que a raíz de un sueño que tuvo, se pone a escribir esta novela, La Creación. Una novela que desde mi punto de vista se trata de eso que damos en llamar novela de tesis. Por eso, porque iba a hablar de esta novela, iba a confeccionar estos videos, hice aquel otro video donde tratamos el tema de la novela de tesis en sus características generales, para que cuando llegáramos a este video, bueno, esa noción, y si no vieron ese video tal vez les venga bien verlo antes de continuar con el tratamiento de esta obra. Por de pronto en el video anterior vimos que el propio Monti nos cuenta que La Creación, su novela, trata de 3 relatos que más tarde o temprano se van a encontrar, van a confluir, van a entrar en relación de diversos modos. El primer relato, nos contaba también Monti, transcurre a mitad de camino entre Buenos Aires y Montevideo, capital de Uruguay, entre los años 1840 y 1850, dice Monti, y le agrega un ponele. Evidentemente él no quiso dar mayores precisiones del tiempo en que transcurre este primer relato, que tiene por protagonista a un tal Mariano, un jovencito. A ver, cuando empieza su relato es interno en un colegio de curas. Podemos suponer que tiene entre 10, 12, 13 años de edad en el momento en que se inicia el relato. Y si ese periodo comprendido está entre 1840 y 1850, según Monti, bueno, este muchachito no debiera de llegar en edad hacia el final del relato mucho más allá de los 20 y pico años de edad. De cualquier manera, en la novela se presenta este primer relato en una temporalidad, vamos, bastante difusa en algún aspecto, en otros no, es muy concreto, pero hay ahí una insinuación, una representación de un tiempo por momentos aletargado, por momentos muy acelerado. Desde ya empiezo por decir antes que nada, o debería empezar por decir antes que nada, que no voy a spoilearles la novela, porque precisamente lo que yo quiero es que se sorprendan en ese descubrimiento, que la disfruten, pero en todo caso, bueno, que estos videos sirvan para ponerles algunas herramientas en la mochila antes de emprender esta lectura. Herramientas creo que les va a permitir capitalizar mejor la experiencia y disfrutarla también mejor. Pero no cometeremos spoilers. Este primer relato tal vez sea el más prolongado, el más desarrollado en extensión al interior de la novela. Hay un segundo episodio, un segundo relato, mejor dicho, que ya explícitamente Monti representa en el año 1944, y el tercer relato
muy marcadamente en relación con el anterior, hace un salto temporal hacia el pasado, hacia 1931. Pero volvamos al principio, a la cuestión del primer relato. Si vemos el índice de esta novela, vamos a ver que el primer relato, en principio veamos que la novela se divide en dos partes, ¿no es cierto? La primera muchísimo más extensa que la segunda, al menos como se muestra visualmente, ¿no es cierto? Pero también podemos ver que el primer relato llega hasta este título, La Compañía, 1944, donde comienza el segundo relato, con lo cual, si se quiere, llevados por el hábito de lo que es una división de partes al interior de una novela convencional, uno podría suponer que aquí debería cortarse, ¿no es cierto?, la primera parte, iniciarse. Pareciera ser que hay como una especie de desplazamiento, ¿no es cierto? Y este desplazamiento, que me parece legítimo y válido observar, puede deberse también con un juego respecto de el uso que se hace al interior de una novela respecto de la temporalidad. Si hemos leído mucha novela clásica, tal vez estemos acostumbrados a una linealidad del tiempo, ¿no es cierto?, a un transcurrir lineal, no menos artificioso, porque en cualquier novela convencional no deja de haber montaje. Uno no ve el minuto a minuto en la vida de un personaje, a menos tal vez que se trate del Ulises de Joyce. Pero hasta en el Ulises de Joyce yo creo que por representación en eso que se llama tiempo real no deja de haber montaje, ¿no es cierto? ¿A qué le llamamos montaje? El montaje, más claramente tal vez lo visualizamos a partir del cine, es el salto de escenas, ¿no es cierto? La composición a partir de saltos de escena, que pueden incluso ser más visibles o más disimulados esos saltos de escena. Pero en definitiva, bueno, el primer relato, que es con el que mayor quiero dar cuenta en este momento, se inicia en este capítulo llamado En el Colegio Jesuita, el capítulo donde se va a narrar la experiencia de vida de interno de Mariano en relación con un amigo que lo va a acompañar durante el resto del relato, un tal Juan. Amigo, dije así marcando un poco el acento. Después veremos qué tipo de relación guardan entre ellos, si es que guardan un solo tipo de relación, de la misma manera que, para cerrar lo que me quedó pendiente, no cerré la idea anterior acerca del tiempo. Pareciera ser que en esta novela confluyen diferentes tratamientos del tema tiempo, diferentes dinámicas del desarrollo del tiempo. En algunos lugares más marcados que en otros, sobre todo en este primer relato inicial, la historia de Mariano. Para el segundo capítulo, Dos Petimetres neoclásicos, nos muestra ya a Mariano y a Juan habiendo concluido sus estudios, ya fuera de ese colegio jesuita en el que los vimos en el capítulo anterior. En el capítulo En la altura tenemos ahí un mayor tratamiento de la propia relación entre Mariano y Juan. Para el capítulo que sigue, El nacimiento de Irene, bueno, tiene que ver con la apertura de esta pareja de amigos, Mariano y Juan, hacia un objeto del amor, un objeto del deseo, tal cual se va a presentar Irene, y todo lo que les implica a ellos en sus vidas. Enseguida después tenemos el capítulo titulado Montevideo. Es un capítulo de los fundamentales al desarrollo de este relato y también en relación con la novela en su totalidad. En el capítulo previo a Montevideo, en el inicio del mismo, por una situación muy particular, Mariano y Juan deben trasladarse de Buenos Aires a Montevideo. Esto se da en una situación muy particular. Recuérdese que el mismo Monti nos dice que la historia de este primer relato transcurre, dijo él, ponele que entre 1840 y 1850. Entre 1843 y 1851 se produce un evento conocido como el sitio de Montevideo.
había habido un primer episodio bélico en 1811, conocido con el mismo nombre, pero es sin lugar a dudas este segundo sitiamiento de Montevideo el que nos interesa en relación con la novela. A grandes rasgos, este sitiamiento se da en relación con una rebelión militar y es por parte de estos rebeldes que se produce el sitiamiento, la ocupación de la ciudad de Montevideo, que se mantiene, como ya digo, entre 1843 hasta 1851 y que lo que denota es una contingencia, bueno, una lucha armada en función de algunos de terminar de ocupar de manera permanente la ciudad y otros de recuperarla, ¿no es cierto? Este episodio, el sitio de Montevideo, se da al interior de un suceso histórico conocido como la Guerra Grande. En 1839 estalla esta Guerra Grande, un conflicto que se extiende desde marzo de 1839 hasta el 8 de octubre de 1851. Según Wikipedia, los beligerantes fueron por un lado los blancos de Uruguay, encabezados por Manuel Oribe, aliados de los federales argentinos, liderados entonces por Juan Manuel de Rosas, y por otro lado los colorados, aliados a los unitarios argentinos. Valga la paradoja, ¿no es cierto?, que siendo el rojo punzó el color distintivo de los rosistas, de los federales, sin embargo, en relación con los uruguayos se alían con los blancos y el bando colorado uruguayo se alía con los unitarios argentinos, que en compensación serían los blancos argentinos, ¿verdad? Digo, ahí hay una redistribución de los colores que no viene al caso para nada. La cuestión es que, como les decía, por una situación inesperada, Mariano y Juan deben abandonar Buenos Aires e ir a recluirse a Montevideo en el momento en que está siendo sitiada. Más tarde ellos se van a involucrar con los sucesos políticos y beligerantes, pero por ahora eso no viene al caso. Y si por lo dicho hasta aquí les está pareciendo que todo esto se va orientando a lo que podría tener que ver con un género tal como el de la novela histórica, no se apresuren en sacar conclusiones. En ningún momento en todo este primer relato, que tiene a Mariano por protagonista, secundado por su amigo Juan, en ningún momento se refieren fechas concretas, como sí va a ocurrir con los segundos el segundo y el tercer relato, ¿no es cierto?, donde ya explícitamente se sitúa el segundo relato en 1944, el tercer relato en 1931. Este primer relato, excepto porque nos introduce en el escenario del sitio de Montevideo, en ningún momento, vuelvo a decir, en la escritura aparecen los años respecto del tiempo de relato. Y esto es así porque en buena medida el discurso que hace la novela es un discurso que está buscando a su vez hacer historia con mayúsculas, hacer historia como si nunca se hubiera hecho historia. Y ahí aparece entonces una primera acepción de esa creación de la que alude el título, o que de hecho enuncia el título de la novela, ¿no es cierto? El discurso crea historia a medida que se desarrolla, lo hace buscando a través de diferentes procedimientos, en algunos casos fácilmente observables, en otros nos vamos dando cuenta a medida que avanzamos. Tal vez tengamos que retroceder en la lectura para recuperar alguna forma que en algún momento se nos pudo haber pasado por alto y luego ir evidenciándose. A su vez que se da esto, da la sensación de que, hablemos de voz narradora, está ocupándose de otras dinámicas y otros aspectos que hacen a esa creación que enuncia el título de la novela. No solamente el discurso está en su momento creando de la nada historia, además está creando historia con algunas particularidades. Yo creo que, como decía, el discurso busca crear historia haciendo de cuenta de que nunca hubo una historia creada,
o guardando en un cajón los procedimientos clásicos, convencionales de la creación de historia como disciplina, digo, como ciencia. En todo caso, busca distanciarse de esos procedimientos y encontrar algún grado de originalidad. Y no deja de haber una tensión por una historia que se va construyendo. Por momentos el discurso parece querer tomar vida propia y pronunciarse, vuelvo a decir, en tensión con lo que podría llegar a ser algún tipo de intencionalidad del autor o de la voz narradora o una intencionalidad ulterior. Hay una pulsión propia del discurso narrativo en esta primera parte, en este primer relato, que propugna la mitificación de la construcción de relato respecto de la historia. Dicho rápidamente, busca hacer que la historia se vuelva mito. Y entonces parte de cierto lugar, de cierta noción de caos, que ya de alguna manera busca organizarse desde la primera palabra. La palabra, desde la primera palabra que aparece en la novela, ya esa palabra está organizando, procurando organizar un caos. Pero la palabra caos aparece repetidamente, ya no en todo este relato, también en toda la novela, seguramente desde la seguridad de que cualquier tipo de creación va a surgir de la simiente de un caos primordial. Les leo para que tengan una pastillita de esto que les digo, cómo abre la novela y cómo abre este primer párrafo. El primer párrafo de la novela, el primer párrafo del primer relato, el primer párrafo del capítulo en el colegio jesuita. Y dice: apareciste, Juan, en el colegio, precisamente después de la noche apocalíptica, la más negra en la historia de la ciudad. Durante días, el aire en vilo, polvoriento y caldeado, se había estado enrareciendo. Era como si espectros sutiles, desatados de mazmorras nocturnas y de la tierra gusanada donde moraban, se pavonearan por las calles en insolente desnudez a pleno sol. Y como nadie enfrentaba su desparpajo, se fueron acumulando hasta convertirse, la víspera de aquella noche, en un siniestro tropel que perseguía a carcajadas a los transeúntes solitarios y helaba la sangre de los atrincherados en sus casas. Vamos, que de esta manera así tan oscura, ¿no es cierto?, nubosa, neblinosa, empieza el discurso de esta novela, como abriéndose paso con una pequeña linterna en la oscuridad. Empieza a mostrar por de pronto al protagonista hablando en primera persona, a Mariano, hablándole a quien va a ser su contraparte, a Juan. Vamos, que así se van a adentrar ustedes en la lectura y van a ir descubriendo la historia, los escenarios, los tiempos a medida que avancen, ¿no es cierto? A su vez, Mariano, el protagonista, es escritor. Es el autor de ese poema que leímos en otro video, al cual vamos a tener que volver en estos análisis. A su vez, es el autor de una novela que está componiendo, una tal La novela de los cuerpos, de la cual no vamos a conocer nada más que retazos, esbozos, bocetos, que muchas veces aparecen corregidos. Y a su vez, la narración de este primer relato en primera persona, de parte de Mariano, que no es parte constitutiva de la novela de los cuerpos, de la novela que está escribiendo. A su vez, algunas veces, este discurso de Mariano va a aparecer corregido con las marcas propias de la corrección. Cualquiera de ustedes que trabaje en corrección de textos conoce, ¿no?, el encorchetamiento respecto de algo que se está diciendo, cómo quedaría mejor que se diga. Y por momentos ocurre entonces que sin aviso previo, sin marca alguna, se corta, se termina el discurso en primera persona de Mariano y pasa a hablar un narrador en off, un narrador en tercera persona, una voz narradora, que no necesariamente pensemos que es Ricardo Monti, es otro personaje más, que no tiene nombre, y que lo explica a Mariano desde el afuera de Mariano mismo, ¿no? Y sin marca alguna, otra vez, en determinado momento, retoma Mariano en primera persona
el discurso, y entonces podemos decir, pero qué desorganizado todo. Yo todavía no hice la prueba, leí la novela de corrido, pero probablemente hay partes de texto que si uno omite los encorchetamientos, el texto va a decir una cosa. Si uno lee el texto más el encorchetamiento va a decir otra, y por momentos entonces el discurso puede llegar a romperse en lo sintáctico. Y si nos quedamos nada más con lo encorchetado y suprimimos aquello que es encorchetado, a lo cual hace referencia, quiero decir, el encorchetamiento, probablemente tengamos un tercer sentido. Y es un ejercicio que la novela, como objeto, otra vez nos propone. Que juguemos con estas posibilidades, con estas instancias, a ver qué nos agrega, qué nos quita, qué nos modifica de la lectura. Y de esto también tiene que ver con lo que acabo de describir, esa tensión que se da, esas muchas tensiones, múltiples tensiones que se dan al interior del relato, del discurso, y que de a poco van a ir organizándose y van a ir conformando un mundo. Y entonces ya para la segunda parte, todo en lo discursivo va a ser como mucho más preclaro, ya van a empezar a aparecer las marcas textuales, también van a haber cambios del relato en tercera persona a la primera, pero ya entonces marcados, ¿no es cierto?, por signos tales como comillas, como grafía en itálica, cuando el discurso se vuelve interno, en primera persona. Con esto que digo, me parece empieza a tomar cuerpo la idea del libro objeto, novela dispositivo, que da lugar a entender de mejor manera la ilustración de cubierta de este libro, ¿no? Esos cubos con fragmentos por cada lado parecería ser propios de el Jardín de las Delicias, del Bosco, ¿verdad? Y por ese juego de cubos que uno puede ordenar y reordenar de múltiples maneras, y de la manera quizás más como le dé la gana, de la manera más creativa desde uno mismo. Y esto mismo es el libro, esta imagen, que en la ficha técnica no dice quién la hubo diseñado, quién hizo el diseño de cubierta. Tal vez lo haya hecho el propio Monti, no quiso aparecer en créditos en demasiados rubros, más que como el autor del libro. ¿Por qué en los lados de estos cubos que aparecen en la cubierta del libro aparecen imágenes, entiendo que sacadas como fragmentitos del Jardín de las Delicias del Bosco, o de alguna otra obra del Bosco, sino de Vermeer, uno de esos pintores flamencos? Bueno, no nos apuremos, hay tiempo para distinguir cada cosa. Después del capítulo de Montevideo, que es el más extenso del libro, vamos que también los capítulos de este libro son desproporcionados en extensión uno en relación con el otro. Sin duda Montevideo, el capítulo titulado Montevideo, es el más extenso del libro. A Montevideo le sigue un apéndice, fragmentos perdidos de la novela de los cuerpos, la novela que estuviera escribiendo y se entiende que nunca concluyó Mariano, a lo que le sigue el poema Incendiado, y lo que vamos a encontrar ahí en la impresión lineal del libro es que el poema está roto, que le faltan partes, tiene agujeros. Después lo vamos a tener completado entonces en la separata. En el capítulo El descenso concluye la historia de Mariano, le sigue un apéndice, esa hoja extraviada de las memorias del general Paz en la guardia de Luján, para ya pasar al segundo relato, La compañía. Después Mariano va a volver hacia el final de la novela, pero eso lo vamos a tratar más adelante. Concluida la historia de Mariano, pasamos al capítulo de La compañía, que se sitúa en 1944. La compañía trata de precisamente una compañía, pero ¿de qué tipo? Es una compañía teatral oriunda de la provincia de Mendoza. Para quienes no conocen, Mendoza es una de las provincias de Argentina que se ubica al centro oeste, en la frontera con Chile, contra la cordillera de los Andes. Esta compañía de teatro
radicada en Mendoza, es bastante conocida en su ambiente. Hacen pequeñas giras, aparecen en la radio con presentaciones radioteatrales. Este segundo relato tiene por protagonista a un tal, el primer actor, dicho con mayúsculas, no le conocemos en otro nombre propio. En muchos momentos de toda la novela, Monti va a jugar con adjetivaciones que se vuelven nombres propios, toman la envergadura de las mayúsculas, el inicio con mayúsculas. Al mismo Mariano le va a ocurrir que, dependiendo de la situación, incluso a veces de cambios de estado de ánimo, le cabe una adjetivación como nombre propio, como si se transformara de pronto, como si le surgieran sus yoes internos. Ya no es Mariano, es un aspecto de Mariano. Y algunos personajes directamente no tienen un nombre tal como Juan, Mariano, Pedro, Pablo, sino que se los conoce por esa adjetivación suprema. Tal es el caso del primer actor protagonista del episodio del segundo relato, La Compañía. Bien, esta compañía teatral en el momento actual del relato está representando una obra llamada Giovanni Battista. Giovanni Battista, un personaje real, histórico, un bandido rural, a quien en esta novela no se pronuncia su apellido, salvo que se lo referencia en algún momento como que tiene un apellido, este Giovanni Battista, bastante ridículo. Si nos ponemos a averiguar un poco más, estamos viendo que refiere directamente a la figura de Giovanni Battista Bairoleto. Bairoleto ha sido un personaje muy conocido en la historia de nuestro país, un bandido rural, al estilo de otros personajes, Mate Cocido, también figura mítica de nuestro folclore. Mítica, digo, porque se ha convertido en leyenda, al margen de que fue una figura real. El Gauchito Gil, Juan Moreira, ¿no es cierto? Clásica figura de esos bandidos rurales, estilo Robin Hood, ¿no es cierto? Que de algún modo están combatiendo a los opresores y de algún modo están beneficiando a los oprimidos. Bien, esta compañía teatral que está representando la historia de Bairoleto, por alguna circunstancia en determinado momento se deciden dejar Mendoza y, subidos a una camioneta que parece que está bastante desvencijada, ir por primera vez a Buenos Aires, venir por primera vez a Buenos Aires, en esa idea que se tiene clásica en la Argentina y debido seguramente a una política centralista y capitalina de que el éxito proverbial argentino se va a dar en Buenos Aires y no en el interior de las provincias, ¿no? Entonces como que esta compañía tan exitosa al interior de su propio medio, Mendoza, en 1944 deciden venir a Buenos Aires con la esperanza de llenarse de gloria, tal vez desde Buenos Aires después ya saltar el charco, ir a Europa, poder presentarse en España, en Francia. Entonces, mayormente el desarrollo de este tercer relato, mucho más ordenado, como decía, que el anterior, en lo estructural, en lo discursivo, va a tratar sobre la travesía, el recorrido que esta compañía realiza subida a ese carromato, una camioneta desvencijada, y lo que les ocurre, las peripecias que sufren en el trayecto Mendoza-Buenos Aires. Ya entonces el último relato, Giovanni Battista, 1931, entonces ya este tercer relato nos va a contar en primera persona la historia sobre todo del final de la vida de Giovanni Battista Bairoleto, desde ya que esta vez sí de manera novelada, y por qué no pensar este relato ya sí en la forma de construcción de novela histórica, pero tengan en cuenta que en todo momento se da esta tensión interna durante toda la novela entre la búsqueda de una constitución mítica de la historia y parecería ser como la historia propiamente dicha quiere ser contada. Hacia el final de la novela creo que se da una negociación entre estas partes enfrentadas. Se resuelve algún grado de síntesis. La historia encuentra donde poder
explicarse de manera clara, sin que por ello se pierda la dimensión mítica de las cosas, que es algo que lo dejamos para luego. Como pueden ver, hasta aquí lo que venimos realizando más que nada es un relevamiento argumental de esta novela. Voy a dejar para una tercera parte lo que tiene que ver con análisis ulteriores más profundos que se pueden hacer de esta novela y que en definitiva puede ser, seguramente es lo que más nos va a completar la lectura y el goce de realizarla. La novela no termina ahí, sigue con un capítulo titulado La Casa de Campo, donde van a confluir en la Casa de Campo los diferentes relatos. Y después están los capítulos de la segunda parte, la quema, el atuel, la confesión, pero que hacen más a entonces ese tratamiento, ese análisis más profundo que espero saber efectuar en lo que va a ser la tercera parte de este análisis. Por aquí, hasta ahora, nos quedamos con mayormente lo argumental, vuelvo a decirles, sin ánimo de spoilear. Espero haber generado más dudas que certezas respecto de qué tratan estos diferentes relatos, para que luego ustedes se animen a las lecturas de los mismos. Bueno, por ahora, calculo que esto se ha hecho un poco largo. Vamos a concluir esta parte de este análisis. Me despido hasta pronto de ustedes. Espero haber ganado mayor productividad en la calidad de audio que en la versión anterior. Los saludo esperando estén pasando hermosos momentos, teniendo hermosos días y gratas lecturas. Hasta pronto.